Esas son cosas que uno las cultivaba, pero ahora está muy perdida. Es que la sidra ya casi nadie no la cultiva la gente. La sidra es muy poco comida. La Victoria ni siquiera la consigue uno ya ni comprar. Ya eso ni semillas se encuentra. Ya esos alimentos todos se olvidaron. En el pasado, miles de plantas fueron parte de la alimentación humana. En la actualidad, esta reserva alimentaria ha disminuido sin razón. Plantas y alimentos marginados son denostados, incluso socialmente despreciados. Plantas, alimentos y conocimientos del pasado están siendo abandonados, disminuyendo así la despensa mundial de nuestros recursos y saberes. Urge recuperar esta riqueza biodiversa, pero no solo las especies vegetales olvidadas, sino también las razas de animales, las experiencias ancestrales, las tradiciones, las costumbres, los valores y el orgullo de nuestra gente de antaño. De esto y mucho más es que trata este podcast de Alimentos Olvidados. Soy Alejandra Gómez, de profesión antropóloga, y estaré con todos ustedes acompañándolos en 10 episodios del podcast Alimentos Olvidados, plantas y saberes con potencial para preservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria, una propuesta ganadora de la convocatoria pública del programa de estímulos Juntos Creamos 2023. Bienvenidos. Una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras de mi vida en el campo empezó cuando llegué a la finca con mi esposo aquí en Río Negro. Yo nací y crecí en la ciudad y solo iba al campo cuando las actividades de mi estudio me lo permitían, pues con la familia entera pues acompañábamos a nuestro padre a vacaciones en la finca. De esos tiempos tengo muy buenas impresiones y recuerdos. Mi esposo sí es nacido y criado y conocedor de las actividades agrarias. Él traía todo un bagaje de conocimientos sobre el trabajo del agro. Además, por su profesión de ingeniero agrónomo, tenía bases suficientes para un buen manejo de la tierra, mientras que yo solo era un aprendiz de arracachero, como él mismo me lo decía. Pero fue lentamente, paso a paso, que fui entendiendo que la naturaleza hay que observarla con paciencia durante mucho tiempo para poder entender sus magistrales lecciones. Una de las primeras plantas que sembramos fue precisamente el frijol vida o petaco. Lo hicimos porque, según dicen, es muy bueno para colonizar y fijar el nitrógeno en el suelo, como todas las leguminosas, y porque además es un alimento de alta calidad. Una vez sembrada esta rústica planta, pues nos ha venido aportando año tras año frijoles y más frijoles, sin hacerle casi nada. Esta experiencia me enseñó que lo primero que uno debe hacer cuando va de la ciudad al campo es conocer las especies más apropiadas para sembrar y aprovechar aquellas que por su rusticidad y valor pues nos aportan productos sin tanto trabajo. Los neorurales como yo nos enriquecemos con los saberes de la gente que nos rodea. Aprendemos sobre la vida campesina, pero también aportamos con nuevas visiones sobre nuestro entorno general. Yo en particular, pues soy una fanática del cultivo de los frijoles por sus ingentes beneficios para la gente y el suelo. Por eso el frijol vida o petaco es uno de mis favoritos. Esta es la planta olvidada de la que hoy, en este episodio denominado El frijol de los 1000 nombres y de los 1000 colores, les trataré de describir y mostrar esos valores por los que tenemos que volver a cultivarla, preservarla y consumirla. Este tipo de frijol pues ha recibido en el tiempo muchos nombres vulgares. Generalmente se le conoce como frijol vida, petaco, cachetón, cachureto, entre otros, pero también se le llama localmente como frijol de año, porque su ciclo vegetativo dura desde la siembra a la cosecha aproximadamente un año.
Sin embargo, hay muchos otros nombres por los que se le conoce por estas tierras del oriente antioqueño. Don Arnulfo Monsalve y don Aldemar Gómez nos cuentan un poco acerca de esos otros nombres que recibe el frijol petaco. Vida, ¿Se acuerda del frijol? cachureto, Cachureto. cachureto que Eso. llamamos. Pues ya, ahora ya no se siembra porque es que ya la agricultura, uno ya, todas las variedades de semillas se fueron acabando. De cachoreto, Eso. el cachetón, esos son esos, que es que el petaco, El petaco, frijol vida, todo. frijol verde, y había, todavía hay, vea, porque tenemos todavía semilla. Pues resultó una matica y aquella sembró por allí. No, pero es que allá, sí, claro. por ahí todavía. Este ha sido el más de los cachetones que se llamaban los petacos, ha sido, sí. es el más eso, pero vea. Claro. Hay de este blanco. Hay otro que era amarillito, amarillito. Y otro blanco, blanco. Todos cachetones. Todos los cachetones de las mismas, pero en distintas variedades. Claro. Este ha sido el más apetecido. Yo tengo de este en la casa. Que este son muchos, Sí. este lo traen, yo no hay todavía, pues lo traen hasta muy poquito de San Vicente y por bultos. Este es un frijol rústico, prolífico, resistente y buen colonizador de los terrenos. Es un frijol multicolor, pues se le puede encontrar en muchas partes con granos generalmente de muchos colores. Las combinaciones que se han recreado en esta especie van desde los granos de un solo color hasta los colores negros, amarillos, café, rojos, rosados, con pintitas, morados, entre otras variedades. Doña Alba López nos habla del frijol revoltura, que podría ser también una variedad del frijol petaco. Frijol revoltura. Sí. Ahora años había un sitio que se llama revoltura, ya no existe tampoco, porque en la galería no se ve ese frijol. Era morito, blanco, rosadito, que llamabas que llorino, rosadito, de todos los colores y todas las variedades, pero eso no se volvió a ver. El frijol vida también se sembraba. El de vida, no, es que ese no lo sembraban, ese se nacía por ahí, ¿Qué otros en las nombres, orillas. ¿Qué otros nombres tenía ese frijol vida? Petaco, Cachoreto. petaco, 14, pero petaco. Frijol petaco era que más le decían. Hablemos de cómo surgió este cultivo. Se tiene referencia del origen de este frijol en México, donde se le conoce desde la antigüedad. Desde esa lejana época, los frijoles ancestrales, como este, han venido acompañando a la humanidad en el largo proceso de alimentarse. Precisamente una de las grandes ventajas de estos frijoles del pasado es que tienen buenos rendimientos y son más saludables para los humanos. En estos casos se recomienda sembrarlos y cultivarlos bajo enfoques limpios, con abonos orgánicos y sin ningún tipo de pesticidas químicos. Don Aldemar Gómez nos indica cómo elaboraban el abono orgánico tiempo atrás acá en el municipio de Río Negro. Cultivábamos papa, frijol, arracacha, batatas, mucha calidad de agricultura. Lo tradicional era que era con el abono orgánico de la misma finca. Probábamos ese abono orgánico en montones, hojarasca del monte, basura de las vacas, de las bestias, de los marranos, pantano de las quebradas. Y de sobremesa encima le echamos, poníamos una máquina 2 días a cada pila, bagazo de cabulla. Se dejaba así curando. Para un mes o 2. Y ya al mes o 2 se iba uno a repicar toda esa basura, revolverla bien revuelta y agregarle a la papa, al frijol. El frijol vida o petaco es una especie considerada como un frijol rústico por su facilidad para cultivarse y manejarse. Esta especie de frijol se utiliza comúnmente para la preparación de sopas y guisados. Sin embargo, es de bajo consumo debido a su sabor amargo y, como dicen, baja digestibilidad. Además, culturalmente es considerado comida de pobre.
Algunos otros lo ven como una maleza debido a su capacidad para crecer desproporcionadamente en las huertas. Este frijol es una especie que no se menciona en la cadena productiva del frijol ni en la tabla de composición de alimentos de Colombia. Otra forma más de discriminación y de marginación. Ha sido cultivado muy frecuentemente asociado con el maíz, con las calabazas y con otras formas de frijoles, aunque tiene un factor limitante, según cuenta la gente, y es la baja digestibilidad que se ha comprobado en algunas zonas. Doña Carmen Gómez nos cuenta acerca de lo que ella piensa de la razón por la cual el frijol petaco ha sido poco consumido en los últimos años. Claro que me gusta, me encanta todavía, me encanta. Lo que pasa es que hace por ahí 3 años comí la última vez, porque en la finca de Romeral cultivaban mucho, ya no, porque se murió el viejito. Oiga, y saber que el petaco tiene como un nombre raro, ¿cierto? Como feo, pero resulta que es la gran vitamina, tiene más vitamina, porque ese frijol se cultiva naturalmente, la semillita produce, eso no hay que fumigarlo, nada. Eso es, ¿cómo se dice? Maleza, rastrojo. Exacto, usted siembra una vez y él sigue creciendo. Y él sigue creciendo, y hay amarillo, hay negro, hay rojo y hay café. Barato, tan de tanta vitamina que es mucho más que los otros, porque los otros hay que fumigarlos, los otros hay que, y la gente no lo cultiva, es que ya ni se encuentra, ya ni se consigue. Eso sí es mentira de que es pesado, porque le tienen tal vez los apodos. Entonces ya no, ese frijol no me gusta, no, ese frijol es tal. Pero de pesado, esos son iguales todos. Las personas que se sufren del colon, todos los frijoles les cae mal, nos cae mal, porque a mí, yo soy así. Pero ese frijol se cocina bien, ahora licuado, en tortas. Según lo expuesto en el libro Cultivos Marginados de la FAO, en Colombia se cultiva en las cordilleras central y occidental, donde se le conoce también con el nombre de las petaqueras antioqueñas. Presenta normalmente semillas amarillas, naranjadas y otros colores que van del rojo, el marrón, el bayo, el negro y el blanco cremoso. Al hablar de las causas de su marginación, pueden mencionarse pues la extensión de las plantaciones de café o de la ganadería en su zona de cultivo. Con el aumento de los ingresos, los campesinos han tendido a abandonar el consumo de esta leguminosa. Sin embargo, pues podría fomentarse el consumo en verde de esta especie, desarrollando recetas para la conservación del grano. Pero lo más importante sería impulsar el cultivo de esta especie en parcelas y en huertas que estén cerca de las viviendas, pues además de sus usos en la alimentación, también se puede utilizar para alimentar a los animales. Hablamos entonces de la necesidad de impulsar el cultivo de este tipo de frijoles, por los muchos beneficios que aportan al suelo, a la gente y a los animales. El departamento de Antioquia sería uno de los más beneficiados si se impulsara este cultivo en nuestro medio. Se sabe que en cuanto al frijol, el departamento de Antioquia presenta el más alto consumo per cápita del país. El cultivo del frijol se hace en terrenos aledaños a las viviendas, en condiciones rudimentarias y en pequeñas parcelas, y generalmente este está asociado a otros cultivos. Las asociaciones más comunes en el municipio de Río Negro son, por ejemplo, la de maíz frijol, papa maíz y frijol o papa arberja y frijol. En medio de la faena, de la siembra al plato. El frijol petaco, si bien se ha demostrado que posee enormes potencialidades para sus cultivadores, sigue siendo una especie marginada y muy olvidada. Impulsar su siembra y cultivo ayudaría significativamente a los campesinos en su esforzada labor por producir alimentos para el autoconsumo familiar. No es una especie muy cultivada en nuestros días, pero al parecer en tiempos pasados algunos de los habitantes de las veredas lo sembraban cuando era la única semilla que poseían.
Muchos dicen que generalmente este frijol vida nacía de manera silvestre. Vamos a escuchar lo que nos cuenta don Fernando Gómez acerca del frijol petaco. Ese frijol de su también era como silvestre, usted sembraba una mata y con una mata que usted sembraba, eso se llenaba de frijoles por todas partes. Y también lo siembra como sembrando el otro también. Claro que si usted le echa más abono, pues mejor para él. En algunas veredas de Río Negro cuentan que en el pasado se utilizaba mucho el sistema de cultivo de papa, maíz y frijol. Otras veces, como lo relata don Aldemar Gómez, este sistema era papa, arberja y frijol, todo en un mismo surco. Vamos a escuchar de su propia voz cómo nos explica acerca del cultivo del frijol petaco. Una época donde sembrábamos papa, frijol, alberja, todo en el mismo surco, junto. Primero va la papa, todo revuelto ahí y se tapaba con carga del monte. Antes no era necesidad de ponerle varadera. Sobre la carga se floreaba el frijol todo ahí echaba la vaina y ahí se sacaba hasta que se secaba. O se podía coger verde para vender también. Ya se recogía el tallo, quedaba ahí como abono, pero se recogía la vaina y ya esa vaina lo ganaba uno y lo incorporaba al mismo abono orgánico. Bueno, entonces, primero sembramos así, esas tres plantas revueltas. Fuera alberja, papa y frijol junto ahí. El método de cultivo papa, maíz, frijol tiene el siguiente procedimiento. La papa se siembra en surcos distantes, el maíz se siembra en las bases de los surcos de la papa. Y en este caso, cada unidad productiva de maíz está compuesta generalmente de 3 plantas. En este arreglo de siembra el maíz casi no se fertiliza, pues se espera que vaya aprovechando los residuos del abono que se le coloca a la papa. Cuando se cosecha la papa, se aporca el maíz. Unos 2 meses después, cuando el maíz sembrado en la Candelaria, como nos lo cuentan acá en el municipio de Río Negro, está pues en un estado lechoso, se siembra la semilla del frijol que se tenga, sea cargamanto, el petaco o cualquier otra variedad criolla, que sea enredador y de gran follaje como el petaco. Se echan de 3 a 4 granos de frijol por sitio o mata de maíz. Estos se siembran retirados unos 5 centímetros de la base de la caña del maíz. La idea es que esta planta se enrede en la caña de maíz, economizándose de esta forma tiempo y dinero. Pues el frijol generalmente, si es petaco, no se abona, pero si es otra variedad, pues será abonado con la basurita que se va preparando en la parcela, con esos residuos de cosecha y de material orgánico que van saliendo en la huerta o en el mismo cultivo. El petaco, como dicen los campesinos, muy pocas veces se tiene que fertilizar. La recolección de maíz y frijol se hace conjunta en el mes de enero, excepto cuando el frijol que se ha sembrado es el petaco, que demora aproximadamente 1 año para su cosecha y por lo cual también se le denomina frijol de año, por demorarse precisamente 1 año para poder recoger sus frutos. Con este sistema de asociación de cultivos se obtienen 3 cosechas diferentes, la de papa, la de maíz y la del frijol, aprovechando no solo el espacio, sino también recursos y el ahorro de dinero. Muchas de las operaciones y trabajos realizados en la agricultura tienen aún sus creencias particulares en la zona rural. Escuchemos cómo nos cuenta don Arnulfo Monsalve acerca de las influencias de la luna en la siembra del maíz y del frijol en algunas veredas de Río Negro. Lo más conveniente es astirbar que la luna te llena para que ella comience a mermar, para uno se ponerse a sembrar. Algunas cosas, por ejemplo, la papa es bueno sembrarla en menguante, el frijol es bueno sembrarlo en creciente, porque uno mira de que, por ejemplo, en la papa sembrarla en menguante, la papa engureza más bueno, y el frijol sembrarlo en creciente, como que reproduce más vaina. Si bien el cultivo y manejo del frijol, vida o petaco no es difícil de implementar,
Primero hay que romper con el criterio negativo y con las creencias que existen alrededor de esta especie. Aún es posible conseguir buena semilla de frijol vida o petaco. En algunas plazas de mercado, incluso algunas asociaciones que trabajan y difunden los productos agrícolas ancestrales poseen canales de venta de sus semillas. También el intercambio, esto es lo mejor. Como dicen nuestros interlocutores, el frijol petaco es bueno sembrarlo, porque uno lo siembra una vez y luego se va regando durante varios años. Recetas del campo para que no se olviden. Ya hemos visto que el frijol petaco es un producto que tiene bondades para el suelo y que puede usarse también en el laboratorio doméstico, la cocina, un espacio donde se prueban, combinan y se degustan las distintas combinaciones de productos que nos regala la madre naturaleza. Aprovechar las bondades de los alimentos usados en el pasado y que hoy están relegados. ¿Podría esto ayudarnos a mejorar las condiciones alimentarias de muchos estratos sociales que adolecen de los productos básicos en sus dietas cotidianas? El petaco puede ser una gran alternativa para superar en parte estas deficiencias nutricionales. Hay que recordar que el frijol petaco debe ser desaguado para su mejor digestibilidad. Así nos lo recomienda hacerlo doña Alba López. Escuchemos. Es que el petaco es muy grueso y hay que desaguarlo. El petaco hay que desaguarlo. ¿Qué proceso le hace usted al frijol Yo lo petaco? hervía y le botaba la... Una sola vez. Pero fuera de eso, lo remojaba y botaba el agua que remojaba. De un día para otro. El petaco es muy duro, no hay como escargamante. Pero sí lo llegó a consumir. Sí, eso no lo comíamos. Porque hay por ahí... Con coles es muy bueno. Frijoles, mazamorra, lo mejor. Frijoles, mazamorra, quesito que producía uno, la misma finca con la vaquita, mantequilla de la misma vaquita, huevos, gallina. Oiga, y que comía pobre sí, en muchas cosas diferentes, como parva, digamos así. Pero acá es cambiado eso, yo hacía pan de queso y buñuelos. Y hacía panes. Sin luz, porque cuando eso no había luz, a punta de leña. No, yo ponía un sartén grande y encima una lata y de esa lata le ponía la candela y destinaba así. Y así hacía pan de queso, muchas veces partía de Don Antonio, vendía yo eso. Vamos a escuchar algunas recetas y combinaciones culinarias donde se tiene el frijol vida o petaco como protagonista principal en platillos y delicias culinarias. Les traigo la primera receta que se le denomina buñuelos de frijol petaco. Les voy a dar esta receta para aproximadamente unos 12 buñuelos. ¿Qué ingredientes se necesitan? 2 tazas de frijol petaco previamente remojados desde el día anterior, 2 huevos batidos, 1 cucharada de almidón de maíz, una pizquita de azúcar, aceite para freír. ¿Cómo los preparamos? Se colocan los frijoles a medio cocinar, que no queden muy blanditos. Luego se retiran del fogón, se dejan reposar y se muelen. Se continúa agregándole ahí los huevos, la sal, el azúcar y el almidón de maíz y se bate bien con una cuchara de palo hasta que quede como una especie de masa suave. Con la misma cuchara se van tomando porciones de la masa para echarlas en el aceite caliente. Cuando se vean esponjados y doraditos es el momento de retirarlos del fuego y de servirlos con sal o con azúcar. Torta se mezcla con huevo, harina de trigo, se hacen torticas como si fueran de chocolate o se hace la torta redonda, de esas tortas en moldes grandes. Sí. Eso es licuado, se hace las tortas de legumbre, se les echa eso. Oiga. Se les echa eso. Lo que pasa es que ya hoy día pues uno no puede conseguir eso. ¿A dónde consigue? Por una parte, aunque yo en la galería he visto, ese es un gran alimento, ojalá todos pudiéramos comer de ese frijol diario, porque es pura sangre. Vamos ahora también con una receta que sería la de los frijoles petacos rancheros, que se encuentra en el recetario de Maná,
nuestra huerta, un mundo de sabor, color y nutrición. Bueno, esta receta da para unas 10 o 12 porciones. ¿Cuáles son los ingredientes? 1 kilo de frijoles petacos, 2,5 litros de agua, media libra de salchichas, un plátano verde, media libra de cebolla de huevo, 2 cucharadas de aceite, medio kilo de auyama o de zanahoria, 1 kilo de tomate de aliño, ají picante o dulce y sal al gusto. ¿Cómo los preparamos? Se remojan los frijoles desde el día anterior. Luego en una olla a presión se colocan 2,5 litros de agua a hervir junto con los frijoles, la sal y el aceite. Esto se deja pitar por 1 hora aproximadamente. El plátano se pela y se corta en cuadritos y se le agrega a los frijoles. Luego se pela y se corta la auyama en trozos más grandes y se añade también a la mezcla anterior. Esto se deja cocinar por unos 15 minutos. Luego se saca la auyama, esta se puede licuar o triturar manualmente y se le agrega de nuevo a los frijoles. Se le pone sal al gusto. En otro recipiente, en una sartén, se sofríen en aceite las salchichas que se han cortado en rodajitas y a las cuales se le va agregando uno en orden, por ejemplo, pimentón, ají y también la cebolla y el tomate picado finamente como una especie de hogao. Esto se deja cocinar hasta que quede como en una especie de salsa. Se le agrega esos frijoles que ya deben de estar calando. Se prueba la sal y se le agrega si hace falta y están listos para servir. Antes de terminar, quiero agradecer a las personas que colaboraron en la realización de este episodio. A don Arnulfo Monsalve, don Aldemar Gómez, que en paz descanse, a don Fernando Gómez, a doña Alba López de Moreno y a doña Carmen Gómez. Muchas gracias por toda la atención que me han brindado y por los saberes. Solo me queda invitarlos para que me acompañen en el próximo episodio de este programa, donde hablaré sobre el maíz capio, uno de los maíces criollos más ampliamente usados y conocidos en el pasado, en el oriente de Antioquia. Hoy, como todos los alimentos marginados, está en franca vía de desaparición. Hemos llegado al final de este capítulo de Alimentos Olvidados, plantas y saberes con potencial para preservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Una propuesta ganadora de la convocatoria de estímulos al talento artístico y cultural Juntos Creamos 2023 del municipio de Río Negro, Antioquia.